Buenas tardes a todos. Realmente les agradezco muchísimo la presencia. Acá tenemos la alegría de tener otra vez una jornada sobre arte, a las cuales nos tiene muy acostumbrada Ana Lucía, a quien siempre es poco agradecerle, porque la verdad que lo hace siempre todo con tanto entusiasmo y sobre todo con continuidad. Si hay algo que Ana Lucía tiene es continuidad. Así que ella dice que está cansada, pero le dije que por lo menos tiene que cumplir los 20 años. Hoy estamos en la jornada número 17. Así que Ana Lucía, prepárate para 3 años más. Tenés que programar el trienio, ¿sí? No, le agradecemos especialmente. Ella pone alma, vida y corazón en esto y nos quiere convencer a todos que la música es algo muy importante. Sí, es así, parece. El arte, es así, es así. Bueno, hoy, gracias a todas las acciones que hace Ana Lucía, tenemos la suerte de contar con el doctor Carlos Poblete Lagos, que ha cruzado la cordillera, ¿sí?, a acompañarnos, y donde su disertación, junto con la licenciada Alicia de Cub, nos van a ilustrar sobre los temas de metodología, ¿no? Que yo digo, no solo el tema de metodología no solo tiene que ver con la música, sino también casi siempre, como corresponde ahora, y en la era de la interdisciplina, seguramente también va a tener que ver con otras áreas, ¿no?, de la educación. Digo, es un año o es un tiempo en donde se cruza lo multicultural, lo multirracial, lo multigeneracional, y sin duda hay algo que une, que es la música. Es decir, a esa gran diferencia con la que nos encontramos en el mundo contemporáneo, la música es un elemento que nos une. Así que todo aquello que tenga que ver con la música y el arte en general, bienvenido sea. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Lucía, otra vez. Y bueno, te escuchamos, Ana Lucía. Quiero agradecerle a nuestra presidente, a la doctora Beatriz Balián, por estar acá con nosotros, y también muy especialmente a los colegas académicos que están hoy con nosotros. Es muy importante que haya un sector de los miembros de la academia que hoy se hayan acercado, algunos una vez más, a estas jornadas. Yo no estoy en una buena época en estos momentos. No veo que, no solamente a la música, no veo que le estemos dando al arte la importancia relativa, pero importancia, que tiene dentro de los procesos educativos en el mundo. Veo en el mundo unos movimientos de interés y de estudio desde el punto de vista de la investigación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje. En el caso de mi idioma artístico principal es la música, pero en el caso de todas las artes, hay una importancia muy notable que ha generado un movimiento de investigación espectacular. La Argentina parece de espaldas a todo eso. Lo que más pena me da es que parece de espaldas la gente que es del oficio. Y eso me entristece. Estamos trabajando con la presidenta de la Asociación de Docentes de Música, entidad que tiene 60 años de vida y personería jurídica en nuestro país, cosa que no muchas especialidades pueden decir, para tratar de conmover algún grupo de gente para que se preocupe por aprender lo que se sabe, para no estar todos los días descubriendo otra vez la rueda. Como decía una queridísima investigadora internacional, la rueda está descubierta. Lo que hay que hacer es usarla, y usarla bien y a los mejores fines. Era nada menos que Marjorie Vaughan, doctora por la Universidad de Georgia, con una tesis sobre creatividad dirigida por Paul Torrance. Eran épocas en que Marjorie Vaughan venía a la Argentina, profesor Van Helderen lo recordará,
y teníamos llenas las salas de capacitación. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasa? Que hoy tenemos 30 colegios ocupados y los tenemos, y tenemos una marcha el viernes, otra hoy, y parecería que no nos podemos sentar a conversar sobre los temas. Y parecería, digo, porque he tenido un acontecimiento hace 2 semanas en una entidad, que las cosas de la cultura están tan mezcladas que lo único que importa es hablar de Big Data sin saber qué es, y además estar 1 hora y media discutiendo quién va a moderar una mesa, como si fuera tan importante saber quién va a moderar una mesa en vez de saber quiénes son las personas adecuadas para integrar una mesa alrededor de un tema. Y esto en una entidad que agrupa líderes de la sociedad, soi-disant líderes. Entonces estoy preocupada, como se me nota, porque soy una mujer expresiva, lo comparto, por eso agradezco doblemente la calidez de todos ustedes al estar acá hoy, y hago notar que 5 académicos estamos acá y nos vamos a escuchar y vamos a participar. Es muy confuso y está enrarecido el ambiente de la discusión académica en nuestra sociedad. Y además cae mal que alguien diga que está enrarecido, porque las buenas ondas hoy es decir que todo está bien y que no pasa nada. Yo no entiendo mucho eso, porque según Piaget, la identificación del no aprendizaje es lo que permite que se aprenda, porque si no identifico lo que no sé, es decir, lo que hago incorrectamente porque no lo sé, no sé cómo lo voy a corregir. Entonces, a mí me complace y le agradezco a Beatriz, no sé qué es lo que van a dar las energías, pero nosotros llevamos, por favor, si podés pasar nosotros llevamos las últimas 4 jornadas dedicadas al tema de la investigación. Hemos tenido acá a la Secretaría y al vicerrectorado y a las autoridades de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, hace no mucho, hablando sobre el tema de investigación en artes, para que al año siguiente cerraran la única revista indexada que habíamos logrado generar los argentinos sobre estos temas, y cerraran además el Centro de Pedagogía Musical. Entonces, arar en el océano no es tan lindo. De todas maneras, estamos acá, vamos a abordar un tema muy focal, muy puntual. La academia, por suerte, va a filmar esta reunión y esta reunión se cuelga en la web, entonces eso es muy importante. Lo único que hace falta es que los colegios se enteren y lo usen, porque si nosotros lo colgamos en la red, pero la gente no se conecta con la red y no estudia los temas que hemos tratado, de algo de eso vamos a hablar también con Carlos, porque él ha tomado una iniciativa muy importante en forma reciente y nos va a hablar también de esto. Pero el tema es que si los docentes, que son los que hacen el proceso educativo, no están, ¿qué pasa? Porque quien hace las acciones. Por eso, esta breve introducción es para agradecer
es para agradecerle muy especialmente a Carlos Poblete Lagos, que defendió su tesis en diciembre del año pasado, en un tema que me pareció, asistí como público a una de las defensas de tesis de doctorado más serias que he visto en los últimos años. Y me atrajo particularmente un tema poco habitual, que es conectar el proceso de formación del futuro docente y los aprendizajes específicos, en el caso del repertorio transitado durante el proceso de formación, y luego ver en las prácticas cómo esa impronta del proceso de formación genera el enfoque con el cual el docente en realidad, y cumpliendo datos que otras investigaciones ya nos habían mostrado, tiende a repetir aquello que transitó en su proceso educativo. Por eso es criminal que en el sistema educativo argentino, en la formación de docentes, hayamos hecho las concesiones que hemos hecho para que un docente piense que es lo mismo en una clase cantar lo que el chico ya sabe para que se divierta, sin pensar que la escuela está para proveer todo aquello que justamente el alumno no trae, porque no está en la cotidianeidad. Y no tiene por qué estar en la cotidianeidad. No puede ser, y es lo último que digo, para información sobre todo de nuestro panel, que el anteaño, docentes y directivos de jardines de infantes y escuelas primarias en Olavarría, provincia de Buenos Aires, hayan solicitado que no se designe como profesores de música a los graduados del Conservatorio Provincial de Olavarría, porque el llegar ese docente a la cátedra es peor que no tener cátedra. ¿Por qué? Porque no enseñan nada y con el afán de tener a los chicos contentos, pierden el tiempo y hacen cualquier cosa. Si nadie está pensando que los chicos no estén contentos, los primeros que tenemos que estar contentos y felices somos los docentes. Pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a la función de enseñar lo que el otro no sabe. Entonces, creo que esto es lo que justifica que una vez más tratemos el tema de la investigación, aunque para mí sigue siendo un misterio, porque la investigación se está usando hoy nada más que para llenar el CBAR y ver si uno es categoría 5 o 4 o 3, pero no para usarla mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Por eso es tan importante que una persona como Alicia Decoub, que es graduada en Historia, que además es graduada en Ciencias de la Educación, pero además tiene una licenciatura en Música, además de estar haciendo su doctorado, participe de esta mesa. Un poco porque Carlos es chileno y otro poco porque tenemos que estar también los argentinos, estableciendo un diálogo entre jóvenes. Así que, Carlos, su turno, y luego seguirá Alicia, y después, si les parece, dialogaremos entre todos. Muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar agradeciendo la gentil invitación cursada por la Academia Nacional de Educación para participar de esta jornada de arte correspondiente al año 2017. Constituye para mí un verdadero honor poder visitar nuevamente estos salones, más aún con el privilegio de poder presentar y compartir algunas ideas con todos ustedes. Quisiera manifestar mi profundo agradecimiento saludando a la señora presidenta, la doctora Beatriz Balián, y
a la doctora Ana Lucía Frega, fuente de inspiración y generoso apoyo para todos quienes en América Latina hemos tomado la educación musical y artística como un camino de conocimiento. El presente trabajo busca abrir hacia una mirada amplia e integradora de la investigación en historia de la educación musical, a partir de las características metodológicas de un estudio centrado en la formación del profesorado de música con estudiantes pertenecientes a universidades chilenas formados entre 1969 y 2010. Una investigación que, procurando esclarecer aspectos relativos a contenidos y prácticas disciplinares específicas de música y su enseñanza, requirió adentrarse en nuevos lenguajes y códigos, marcos básicos de referencia para abordar en forma sustantiva e incisiva los resultados y alcances del estudio. Las características del objeto abordado en dicho estudio, ya lo mencionaba la doctora Ana Lucía Frega, los repertorios de prácticas musicales de profesores de música, así como las múltiples dimensiones del problema de investigación, obligaron a explorar primero y profundizar después en la construcción de un relato histórico, hasta entonces no abordado sistemáticamente, que fuese capaz de enmarcar el problema y a la vez plantear diálogos con aquellas dimensiones de orden musical y sociocultural que derivan del problema. Relato que es una resultante de la complementación de fuentes, métodos y perspectivas de indagación, menos fiel tal vez a una concepción estricta de lo que entendemos como investigación histórica y más centrada en la búsqueda de una aproximación funcional a la naturaleza del problema. Bueno, los apuntes que yo a continuación compartiré corresponden entonces a este estudio y a este marco. La aproximación al estudio de los métodos de investigación en historia de la educación musical surgen como parte del estudio Profesores de Música en Chile y sus repertorios, contextos de origen, formación universitaria y prácticas de enseñanza. Trabajo de tesis doctoral que indagó los repertorios de prácticas musicales realizados, como decía antes, por una muestra de docentes formados en 4 universidades chilenas. Se buscó caracterizar los repertorios musicales realizados en 3 etapas de la formación de estos sujetos, ¿no? De los profesores de música. El origen social, la formación pedagógica, entendida como la formación universitaria, y las prácticas docentes, ¿no? Espacio donde se establecía un correlato respecto de los dos ámbitos anteriores. A poco andar, la investigación fue planteando algunas aristas difíciles de soslayar, tanto en lo que respecta a los propios repertorios musicales, valga decir los géneros, estilos, autores u obras, como también en la caracterización de los contextos. En un principio, 3 dificultades centrales. Primero, la escasez de trabajo en torno a la constitución del campo de la educación musical en Chile durante el periodo de estudio. Segundo, la carencia de unas taxonomías que permitieran clasificar y comparar repertorios musicales considerando los diferentes contextos de formación, es decir, universidades, y los diferentes periodos históricos en los cuales se sitúa la muestra. Y tercero, la dificultad para establecer relaciones entre repertorios musicales y las características socioculturales de los conceptos. De los contextos. A la base de dichas debilidades, la necesidad de establecer un marco organizador para el estudio, a la manera de un eje que introdujese enfoques, perspectivas y principios alternos para el análisis. La reflexión sobre estos aspectos hizo visible la necesidad de considerar la dimensión temporal del estudio como un elemento sustantivo del problema. Dicha decisión permitió obtener una mayor coherencia en la manera de plantear el estudio,
así como una visión más consistente respecto de los procesos de problematización, búsqueda, así como y también de los hallazgos y conclusiones. Resignificando el problema desde el origen, a partir de la forma en que participa la historia en la constitución de un problema de investigación ligado a un elemento disciplinar. Me refiero a los repertorios, ¿no? Elemento que usualmente está restringido a una dimensión técnica, funcional o simplemente ilustrativa de una caracterización cultural básica. En ese sentido, bien vale referirse a las preguntas originales del estudio. Se hace mención en ellas a las prácticas docentes de los profesores de música y la manera en que ellos toman decisiones respecto de los repertorios musicales a enseñar en el aula. Planteándolo coloquialmente, la pregunta podría centrarse en esta interrogante: ¿por qué enseño este repertorio en mis clases? Pregunta que desde una dimensión más reflexiva o introspectiva en realidad implicaría responder ¿por qué mis elecciones incluyen repertorios musicales practicados fuera de la formación como docente en desmedro de aquello realizado al interior de dicho espacio formativo? Y donde finalmente la pregunta de fondo debiera buscar esclarecer cuál es el impacto de la formación inicial docente en la adquisición de unos repertorios musicales, en tanto conocimiento profesional del docente de música. Valga decir, no hablamos del repertorio como una experiencia simplemente cultural, sino en tanto constituye una base de conocimiento profesional que es distintivo de estos docentes, ¿no? Es precisamente desde estas preguntas donde reconocemos una investigación que originalmente, enfocada en la exploración de aspectos disciplinares, se abre hacia perspectivas que colindan con la historia y la sociología, y donde requiere, dada la naturaleza de las preguntas, de una mirada relacional, capaz de vincular actores, hechos, tiempos y contextos a procesos de continuidad, variación y cambio, tanto a nivel individual como también institucional y social. Hablamos de una historia incluida en un problema disciplinar estricto que adquiere ribetes filosóficos y epistemológicos respecto de las elecciones que realizan los profesores de música en relación con su experiencia, formación y contextos de práctica docente, y que tiene a la vez profundas raíces en el tejido cultural de individuos, instituciones y campos, y donde precisamente la historia constituye una hebra fundamental que, conectando poder y conocimiento, cultura y sociedad, posibilita una mirada comprensiva del problema y del estudio. El estudio, básicamente como para establecer un marco, correspondió a un estudio exploratorio, un diseño no experimental con un enfoque mixto, una muestra intencionada de 109 profesores de música titulados en carrera de formación inicial docente para el nivel secundario en universidades chilenas, con ingreso entre 1969 y 2010. Todos ellos participantes de la Evaluación Nacional Docente, un proceso que aglutina a profesores y profesoras. Pido desde ya disculpas, yo he estado hablando todo el rato de profesores, pero estoy siempre pensando en hacer la referencia a las profesoras. Pido mis disculpas por no haberlo hecho explícito antes, ¿no? Sí. Bueno, la idea de tomar estos participantes de este nivel fue para poder otorgar un principio de homogeneidad, dado que todos ellos provenían del sistema público, se desempeñaban en el sistema público de enseñanza. A la base del estudio, un concepto que estructuró la recogida de los datos como también las hipótesis, ¿no? Esta búsqueda de relaciones entre contextos de formación inicial que abarcaban la familia, la escuela, el grupo de pares, relacionado o buscando relacionarse con el contexto de formación universitaria posteriormente, y en tercer lugar el contexto de prácticas docentes, de desempeño, ¿no? Ese concepto fue un concepto
traído desde la sociología, y es el concepto de hábitus, el cual elaborado fuertemente por Pierre Bourdieu durante los 20 últimos años del siglo XX, más o menos, lo señala como una estructura que permite organizar las prácticas y su percepción, siendo también un elemento que estructura la mirada y las prácticas futuras, ¿no? Organizando la percepción del mundo social desde las raíces que son desarrolladas, que pueden ser en realidad pesquisadas desde los contextos en los cuales se desarrolla y participan las personas y las relaciones con que establece. Concepto de hábitus, lo voy a leer: estructura estructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas. El hábitus es también estructura estructurada. El principio de división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales. Escogí este concepto para poder dar organicidad al problema de investigación, pensando en que hablar de hábitus implica considerar la, comillas, historicidad de los agentes, ¿no? Implica hablar de una historia incorporada, una historia que se sedimenta desde las prácticas y se encarna también en términos potenciales en las prácticas futuras, y que como historia incorporada amplía también hacia diversas perspectivas de indagación, en este caso en particular permitiendo articular relaciones entre prácticas, conocimiento y contexto, en diálogos también con la adopción de este eje histórico que relaciona sujetos, contextos y tiempos, ¿no? Un elemento articulador de la historia o las historias que se superponen, ¿no?, dentro de este objeto. Desde aquí yo planteo esta mirada de estudiar la metodología de la historia en la educación musical desde una perspectiva amplia, como señalaba anteriormente. Al hablar de hábitus, hablamos de precisamente una historia incorporada que se vincula con otras historias. Más que una historia, son unas historias, ¿no? En este caso y en el caso del problema particular que me correspondió abordar, la historia de unos sujetos que están vinculados a unas instituciones que a su vez están vinculadas a unos campos, ¿no? Donde el primer desafío fue constituir una historia personal caracterizando en forma sociodescriptiva a los sujetos y a sus repertorios musicales, tanto del contexto social de origen como la formación inicial docente y el contexto de prácticas docentes. Posteriormente, abordar una historia institucional de la formación inicial docente en música en 4 universidades, que eran la base del estudio. Para luego abordar la historia del campo, ¿no? Un tercer nivel de esta mirada histórica, la historia del campo de la educación musical y del campo educativo en Chile, con una base que por supuesto solamente la incluyo como una referencia, no como algo que fue abordado sistemáticamente en la tesis, la historia de la cultura, ¿no?, como gran marco para todas estas historias. En términos metodológicos propiamente tal, fueron utilizadas diversas fuentes, diversos métodos de recolección de información enfocado a distintos sujetos o ámbitos, ¿no? Para la historia personal utilizamos un cuestionario autoaplicado a una muestra de profesores de música.
En el caso de la historia institucional, también algunos aspectos fueron rescatados desde el cuestionario y otros desde el estudio de los planes de formación docente, desde documentos históricos y desde el desarrollo desde la realización de entrevistas semiestructuradas a académicos pertenecientes a los programas de formación inicial docente en música, a los formadores de formadores que se desempeñaron entre 1969 y 2010. Fue hecha a una selección, por supuesto, no la totalidad. Y en términos de documentar la historia del campo, se fueron incluidos documentos históricos relativos a políticas educacionales, como también otro set de entrevistas semiestructuradas a un conjunto de académicos pertenecientes al área de educación musical del contexto latinoamericano. En el caso de la historia personal, de la reconstitución de esta historia personal de los sujetos, dos ámbitos o dos grandes ámbitos de caracterización permitieron configurar el instrumento. La caracterización sociodemográfica, tal como está planteada ahí en el primer cuadro, seguida de la caracterización de los repertorios y prácticas musicales, específicamente de audición y ejecución musical. En el caso de la tabla número 2, se buscó aludir a las tres etapas, ¿no?, señaladas anteriormente, rescatando información tanto desde el pasado más lejano como de aquel correspondiente a la formación docente y del presente, ¿no?, el presente de ese entonces, que era el contexto de desempeños. En el caso de la historia institucional, se abordó el análisis de los planes de estudio de las 4 universidades que constituyeron la investigación, distinguiendo 4 ámbitos de conocimiento: conocimiento disciplinar, es decir, referido a música; conocimiento pedagógico de la disciplina; conocimiento pedagógico general; y formación complementaria. Es decir, todos los programas de formación, todos los planes de formación en educación musical de las 4 universidades seleccionadas fueron clasificadas mediante estos criterios. Y por otro lado, para ejemplificar también la otra gran fuente de información referida a las entrevistas realizadas a los académicos, fueron distintivos 3 ámbitos de conocimiento referidos a la génesis y evolución de los programas de formación inicial docente en música, a la génesis y evolución de los repertorios musicales del programa específico y a los repertorios musicales de la asignatura que ellos impartían mientras eran profesores de estos programas. Finalmente, la historia del campo fue construida como un trasfondo desde la caracterización de los periodos históricos sobre la base de la relación entre políticas y contextos y su evolución. De esta forma, construimos una caracterización de los subperiodos entre 1965 y 2010 en base a hitos, políticas e instituciones, ¿no?, donde en la primera línea o en el primer nivel es posible observar los grandes hitos que refieren tanto a política educacional como también al campo de las políticas, ¿no?, al campo de la política, mejor dicho, y que de alguna forma marcan también la evolución del contexto macro en Chile entre 1965 y 2010. En un nivel intermedio es posible observar algunos hitos referidos a las políticas educacionales acaecidos en el mismo periodo, y ya en el último nivel la evolución de las políticas enfocadas ahora en las instituciones de educación superior, que fueron las que acogieron el desarrollo del campo de la educación musical. Campo que a su vez se plantea en este otro gráfico,
este otro diagrama, en una mirada un poco más amplia, ya que la evolución histórica de la formación inicial docente en música en Chile data desde 1935 en forma institucionalizada, aun cuando el periodo que fue referido al estudio fue mucho menor. La referencia a la historia de los repertorios musicales. En la caracterización señalada anteriormente, fue posible observar diferentes comportamientos. Primero, complejidad de las respuestas a preguntas sobre repertorios de prácticas musicales. Respuestas muy amplias, muy diversas, con amplias diferencias incluso de nivel lógico. En algo que para mí fue visible la imagen del cuento de John Wilkinson, de Jorge Luis Borges, respecto a una de las clasificaciones que él señala, ¿no? Hay unas taxonomías que en dicho cuento, muchas gracias, son expuestas, ¿no? Y donde precisamente una de esas taxonomías es característica por la falta de unidad en los criterios de clasificación. Todo aparece ahí, ¿no? Todo aparece ejemplificado. Fue algo que a mí me sucedió también al recoger las respuestas, simplemente preguntando qué música ejecutó usted en su infancia o qué música ejecutaba usted en la escuela. Respuestas como, por ejemplo, la música que nos pasaba el profesor, desde esa respuesta hasta respuestas específicas como las variaciones Goldberg o la Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esa diversidad tan amplia hace inasible, o hizo inasible, ¿no?, el poder generar unas categorías desde el dato y debiendo tomar decisiones, ¿no? Decisiones de las cuales también impactaba, como decía anteriormente, las taxonomías existentes para clasificar géneros musicales y que llevó a tener que precisar una nueva taxonomía, una taxonomía que buscando recoger información desde esta diversidad tan amplia, perdiendo el mínimo posible en términos de especificidad, combinó aspectos musicales y aspectos sociológicos. Los resultados finalmente permitieron encontrar respuestas en torno a autores u obras, estilos o géneros y patrones de estilo y género. Lo que está acá es apenas una muestra. Yo no quisiera como perder, o no perder, sino dedicar mucho tiempo al análisis de este cuadro, pero aquí aparece en la línea de lo que yo señalaba anteriormente una proporción de autores más nombrados de acuerdo a lo que los sujetos declaraban haber realizado en su contexto de origen, de formación universitaria y de desempeño profesional, ¿no? Destacan brevemente aquello que está encerrado en círculos verde y rojo. Destaca las diferencias que existen entre contextos, ¿no? En el caso de algunos autores, la presencia mayoritaria de algunos provenientes del origen que vuelven a replicarse en el contexto de desempeño profesional, como también la ostensible baja en algunos casos o derechamente ausencia, como por ejemplo el caso de Händel, de repertorios de formación universitaria que no son planteados en el desempeño profesional, en el contexto de desempeño profesional. Y donde, asimismo, en las respuestas es posible encontrar también categorías que, atribuyendo una condición tal vez técnica al repertorio o tecnificada al repertorio y no necesariamente musical, son relevados no solamente autores, sino que también son relevados métodos o antologías de repertorio. Estamos hablando de profesores de música a los cuales se les preguntó, en este caso, por repertorios de formación musical realizados en su universidad. Y la respuesta alude a métodos o antologías. Yo aquí creo que
o me permito, mejor dicho, profundizar en esto pensando en que qué complejo sería poder preguntarle a profesores, por ejemplo, del área de literatura, respecto de repertorios que son fundamentales para su formación profesional, para su conocimiento profesional, y donde la respuesta que emerge no son precisamente Borges, Cortázar, Sábato o Shakespeare, sino que hablamos de que lo que emerge en primer lugar son colecciones que tienen un fin técnico y no propiamente la literatura en sí misma, ¿no? La ejemplificación de esta respuesta alude un poco a eso. Bueno, y finalmente en el estudio de los tipos de conocimiento de acuerdo a los planes de estudio, se observan también diferencias entre los ya señalados anteriormente tipos de conocimiento disciplinar, pedagógico de la disciplina, conocimiento general, con evoluciones que diferencian las instituciones y los periodos, ¿no? Patrones que señalan precisamente cambios en la forma en que estos conocimientos fueron siendo desarrollados por los planes de estudio a lo largo de estas décadas, y que no necesariamente responden a un origen común o generalizado, sino que responden a dinámicas internas de cada institución. Bueno, traigo acá estos resultados pensando en poder ilustrar un poco esta perspectiva de desarrollo histórico más amplio, ¿no? Que incluye diversos elementos y diversas fuentes de información para una constitución tal vez más integrada de la historia, y donde las decisiones, al menos en el estudio que estoy presentando, apuntaron a buscar comprender procesos y resultados respecto de la forma de asumir la relación entre repertorios, tiempo y contexto. Como parte de estas decisiones se pensó también en utilizar pruebas no paramétricas, introducir elementos de estadística como medio para establecer o para explorar asociaciones entre repertorios, tiempo y contexto, y donde datos recabados desde las otras dimensiones de la historia o del estudio histórico fueron utilizados para configurar el contexto general. Bueno, esta es una pequeña muestra respecto a algunas variables que fueron estudiadas en términos de vincular repertorios y prácticas y repertorios y periodos históricos, ¿no? Ahora, bueno, acá nuevamente la revisión de unos patrones de cambio entre repertorios y periodos históricos, basados, ¿no?, en lo que yo señalaba anteriormente, ¿no?, en esta búsqueda de relaciones. Bueno, este estudio permitió finalmente identificar relaciones entre repertorios musicales y contextos, entre periodos y formación universitaria, y entre periodos, contextos y repertorios, donde uno de los hallazgos más interesantes fue dar cuenta de un, comillas, efecto periodo, así como una suerte de zeitgeist, que impactando sobre los contextos y los hábitos, ¿no?, de los sujetos, impactó a su vez en la constitución de los repertorios musicales. Es aquí un gráfico, un modelo finalmente de cómo fueron establecidas estas relaciones en el estudio original, donde podemos ver en sentido horizontal las tres grandes etapas, ¿no?, de conformación de este hábitus de repertorios, y donde inciden también los contextos, el efecto periodo,
a su vez incidiendo en los contextos políticos, históricos, sociales y culturales, y que luego de filtrar, ¿no?, en cada una de esas cajas que son los ámbitos de aprendizaje del repertorio, se objetivan en concepciones sobre música, como también en las prácticas y repertorios musicales realizados. Bueno, finalmente, la adopción de una visión relacional respecto de las prácticas y repertorios musicales, tiempo y contexto, permitió explorar una dimensión comprensiva del problema, donde la utilización de estos diferentes métodos, fuentes y perspectivas otorgó sustento a esa visión, donde el soporte teórico resultó coherente con esta visión relacional de la historia y los componentes del problema, y donde finalmente los resultados alcanzados permiten vislumbrar nuevas posibilidades de operación en la forma de abordar integradamente contextos, perspectivas y estrategias metodológicas de índole histórica. Muchas gracias. Alicia, habíamos combinado que Alicia tiene su exposición y luego supongo que van a conversar entre ellos y entre nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir, por permitirme venir aquí a compartir algunas ideas que me pareció pertinente traer en este espacio de reflexión. Estos temas están vinculados a la investigación en arte y puntualmente a la centrada en la historia de la educación musical. Creo pertinente en este espacio dedicar unas palabras a los aportes de las ciencias como la musicología, la sociología del arte, la antropología musical, la lingüística, la historia, las ciencias de la educación, entre otras tantas que nos permiten a los investigadores con sus aportes analizar los objetos de estudio a través de diversos prismas que facilitan su integral comprensión. Tomemos, por ejemplo, la geografía, que a través de conceptos como territorio, región, centro y periferia, no solo contribuyen en las concepciones de artistas contemporáneos y en la producción de sus obras, sino también enriquece investigaciones en el campo artístico y musical, como son, por ejemplo, el caso, por nombrar algunas, las investigaciones que realizó Melanie Plesch en cuanto a la música europea y americana en el repertorio guitarrístico, o las realizadas por Ana María Arango Melo en el 2013 sobre recuperación de territorio, educación musical, adoctrinamiento y resistencia en un pueblo de Colombia. Lo antedicho permite vislumbrar que las fronteras entre las ciencias se están haciendo cada vez más permeables, pero lamentablemente, por lo menos en lo que respecta a la educación musical, no abundan los ejemplos de investigaciones llevadas adelante por equipos interdisciplinarios. Y allí retomo lo que la académica presidente estaba mencionando hoy. Considero que es un problema, ya que cada profesional especializado en un área posee una mirada particular sustentada no solo en sus conocimientos de métodos y técnicas específicas, sino que también en su forma de pensar, de analizar y expresar su enfoque particular. Además, el trabajo en equipo interdisciplinario se sostiene en un funcionamiento sistémico que articula las perspectivas y requiere de una construcción conceptual tanto del problema como de los objetivos comunes, además de tiempos de trabajo conjunto, como así también de la construcción de un entretejido discursivo que enriquece a todos los participantes del equipo.
Sintetizando, esta modalidad de trabajo implica un desafío al integrar varias disciplinas que en una relación sistémica, dinámica e interactiva conjugan perspectivas de análisis propias de cada uno, pero enriquecen la mirada sobre el objeto de estudio. Otro tema que me interesa compartir con ustedes se refiere a los procesos que se llevaron adelante en diversas ciencias y que permitieron un trabajo de reflexión. Tomo por ejemplo el caso del campo de la musicología, que en las décadas del 80, 90 y 2000, a través de una serie de conferencias, incluso algunas se realizaron en tu país. Sí. Exacto, y que la revista musical chilena ha publicado varios de los trabajos presentados allí, en donde se efectuaron debates en torno a los presupuestos mismos del quehacer musicológico, el rol del análisis, la unificación teórica de la disciplina, es decir, la reflexión sobre sus postulados teóricos y sobre sus objetivos y su lugar asignado el lugar asignado a lo latinoamericano. Creo que, como ocurrió en el campo de la musicología en general, los que sentimos un profundo interés por la investigación educativa en artes y que poseemos diversos rasgos formativos, nos debemos un trabajo reflexivo sobre, en este caso puntual, el objeto de estudio de la historia de la educación musical, sobre los criterios fundantes, sobre las temáticas abordadas y las no tratadas, así también sobre las metodologías de trabajo, entre otros temas. Por tal motivo, considero fundamental los aportes realizados por los colegas, entre los cuales están Ana Lucía y Carlos, que asistieron a la 11ª Conferencia Regional Latinoamericana de Educación Musical de la ISME, realizada este año en Natal, Brasil, cuyo lema fue Educación Musical Latinoamericana, tejiendo identidades y fortaleciendo interacciones. En este marco se consensuó la creación de un equipo o foro de trabajo que va a tratar diversidad de temas, entre ellos los referidos a la historia de la educación artística y musical puntualmente en Latinoamérica. Entre los temas que en mi humilde opinión ameritan ser tratados, destaco los referidos a las búsquedas de los elementos que constituyen las características estructurantes de la educación musical latinoamericana, tanto en el área formal como en la no formal, abordando simultáneamente periodos de diversa duración, con un enfoque tanto diacrónico como sincrónico. Creo necesario debatir y construir periodizaciones intrínsecas de la historia de la educación musical, pero articuladas con otras provenientes de la historia política, social, económica, educativa y cultural. Afortunadamente, para esta acción no nos encontramos en un desierto, ya que se cuenta con un bagaje de estudios precedentes que deben ser rastreados, catalogados, analizados y reinterpretados. Entre ellos, cabe mencionar a las investigaciones centradas en las historias educativas locales y o nacionales, como las efectuadas por la doctora Ana Teresa Sepúlveda en Chile, quien ha hecho un trabajo maravilloso sobre la historia de la educación musical en ese país. O el trabajo de Lía Braga Vieira en Brasil sobre la formación de profesores de música. B. Los informes presentados en eventos regionales, como por ejemplo la reunión del CIM, Consejo Internacional de la Música, allí por 1997, que brinda información sobre diversos aspectos de la formación del músico profesional en la América Latina y que incluso brinda datos estadísticos de las instituciones formadoras de músicos profesionales en ese momento. C. Publicaciones con enfoques aún más abarcativos que pretenden brindar un panorama de la educación musical que se implementó y se sigue desarrollando a lo largo de Latinoamérica.
Tal es el caso de los informes que en la década del 90 y del 2000 realizó el equipo de investigación que condujo la doctora Ana Lucía Frega y que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales y presentados en diversos espacios. En esta línea también cabe señalar aportes como el de Violeta de Gainza, que propuso una posible periodización de la educación musical durante el siglo XX y XXI. Pongo el foco ahora en otro tema que también tiene que ver con la educación, con la investigación en historia, que se centra en las dificultades que encuentra un equipo de investigación a la hora de abordar un recorte temático sobre la historia de la educación en artes. Considero que tendrían que arbitrarse acciones concretas para preservar todo tipo de fuentes primarias y fomentar el registro de historias de vida, por ejemplo, de educadores musicales, tanto en ejercicio como los ya retirados, que pueden brindar valioso testimonio de sus acciones educativas. No ignoro que el Ministerio de Educación de la Nación ha lanzado desde hace unos años campañas como el Sistema de Redes Federales, dependiente de la Biblioteca Nacional de Maestros, con el fin de, cito, consolidar y expandir los sistemas de información nacional y jurisdiccionales, conformados por bibliotecas escolares y especializadas y archivos escolares a través de acciones y actualizaciones de recursos humanos, seguimientos de proyectos y actividades, promoción del rol del bibliotecario y valoración institucional de las bibliotecas. Considero que estas acciones, si bien son importantes, no llegan a solucionar un problema de larga data, ya que, a mi entender, se deberían realizar en las diversas instituciones educativas, yo hablo puntualmente de las artísticas, acciones tendientes a la concientización de los diversos actores respecto al valor del patrimonio documental y de su preservación. La verdad es lamentable que en muchas instituciones se quiten de las bibliotecas los libros viejos y luego no se sabe a dónde van a parar. Es lamentable, pero es así. Finalmente, deseo dedicar unas palabras a la formación del músico docente en nuestro país. En el marco de la Ley 24.521 de Educación Superior, se estipula dentro de los objetivos el desarrollo de la investigación y la formación de profesionales científicos, técnicos y docentes. Por tal motivo, nos llama la atención que en los planes de estudio dedicados a la formación de licenciados y docentes superiores se presenten espacios curriculares centrados en la metodología de la investigación, en los que se realiza un paneo de los aportes de las diversas ramas del saber que focalizan su atención en la música o en las otras artes. Lamentablemente no ocurre lo mismo en la formación de docentes de música orientados a la enseñanza en los niveles básicos de la educación y medios, quienes no tienen acercamiento directo a los aportes de la investigación en educación musical, a no ser a través del interés de los profesores de las cátedras que incluyen en sus programas resultados de pesquisas con el objetivo de visualizar la retroalimentación existente entre formación e investigación. Esto es algo muy lamentable, pero sucede. Los profesorados que son de 4 años de duración y que tienen como objetivo la formación de un profesor para dichos niveles, carece de un acercamiento a la investigación o a los aportes de la investigación. No olvidemos que el paradigma actual docente tiene anclaje en la concepción de un educador que participa en forma activa en labores investigativas. Es por eso que el Infod propicia desde hace varios años becas para equipos de educadores en los que pueden participar incluso alumnos avanzados de los profesorados. Estas becas solo tienen como destinatarios a aquellos que se desempeñan en establecimientos dependientes de los ministerios de educación de cada jurisdicción
excluyendo a los que trabajan en institutos dependientes de otros ministerios, como es el caso de los conservatorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no pueden participar en las becas del Infod. Sería deseable que en instituciones terciarias destinadas a la formación de docentes de música se propiciara también la participación de alumnos, docentes y egresados en equipos de investigación que gozaran de algún incentivo, como por ejemplo la publicación de sus trabajos o la organización de espacios de encuentro como congresos y seminarios que favorecieran el intercambio de experiencias y el entrenamiento que conlleva la participación en este tipo de eventos. De esta manera, creo que se propiciaría una formación integral del docente de música que estaría totalmente abierto a la participación y a su iniciación en el campo de la investigación, en artes o puntualmente en lo musical. Bueno, esto era lo que tenía que aportar, que me parece que era un espacio que podía entender, comprender e incluso poder esclarecerme algunas de estas situaciones. Muchas gracias. Bien, yo no sé si Carlos quiere preguntarle algo a Alicia o Alicia quiere preguntarle algo a Carlos puntualmente. Empezamos. Yo quisiera primero agradecer la atención y la exposición de Alicia, ¿no? Especialmente la claridad en poder poner sobre la mesa algunos puntos críticos para el desarrollo de la investigación en el área de educación musical y específicamente en el área de historia. Un área que, ya que mencionaba la doctora Frega al inicio, es particularmente sensible para nosotros en este instante, no solo por la importancia que tiene la historia en sí misma, sino en el área de educación musical, puesto que, e incluso tal como conversábamos antes, estamos nosotros a puertas, o iniciando, mejor dicho, un trabajo colaborativo entre varios países latinoamericanos y que tiene como objetivo el impulsar la producción de conocimiento en educación musical desde y para nuestro subcontinente, ¿no? Acierto menciona eso también, ¿no? A esta red que se constituye en la conferencia latinoamericana de educación musical, ahora en Natal, en el mes pasado, y donde producto de una reunión en la cual participamos varios colegas, producto del impulso generativo de Ana Lucía particularmente, ¿no? Surge la necesidad, se hace evidente la necesidad de dejarnos de cosas y comenzar a trabajar para impulsar, ¿no? Impulsar una educación musical que reconozca, tal vez desde unos principios epistemológicos, un contenido y unas características que la definan como latinoamericana, y donde para poder lograr eso el desarrollo de la historia es fundamental, no solo desde la reunión de lo que tenemos, sino también desde el impulso a modificar lo que ya existe para ir generando nuevas cosas, ¿no? Que es un poco lo que yo rescato desde la ponencia que tú haces, que a mí me parece muy esclarecedora y muy aportativa. Si fuera coloquialmente, fuera de este espacio, yo diría, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer, entre otras cosas. Sí, doctora. Yo quisiera hacer un aporte al tema. Esto lo está diciendo una argentina y un chileno. Chile fue sede
del Instituto Interamericano de Educación Musical, dependiente de la OEA, que fue centro de investigación y de avanzada para toda América Latina. Y está hablado por una argentina, Alicia, que pertenece a un país que fue el líder en educación musical y en formación artística en general. El profesor Van Gelderen recordará que cuando se promulgó la ley 2495, se generaron grupos de estudio que produjeron los mejores documentos para todos los lenguajes del arte que supo haber disponibles en América Latina. Estoy hablando de 1993-94, cuyos contenidos mínimos siguen vigentes y que fueron documentos de referencia. Voy a un encuentro en algún país y de repente me encuentro con que han bajado de la red, porque todavía está el documento de contenidos mínimos de la ley 2495, que como ustedes saben no han sido modificados por las implementaciones de la 26.206. ¿Qué pasa entonces que hay esta especie de abandono de contenidos significativos, al mismo tiempo, y termino, así que te paso la palabra, que una editorial anglo-norteamericana, Oxford University Press, en sus dos sedes, Londres y Nueva York, ha sacado una serie de handbook, trabajo que empezó hará unos 10 o 12 años, que se están comprando en todas las bibliotecas de África, por supuesto de Europa, por supuesto de todo el mundo anglosajón, no caben dudas. Oxford no saca un handbook, lo llaman así, manual, sin que todas las librerías universitarias americanas hagan una precompra a precio reducido. Es decir, el mundo árabe, Europa del este y del oeste, pues la del este vino un poco después, ¿no?, a ciertas cosas, más todo el mundo anglosajón, más por supuesto China, están usando el conocimiento en educación musical. Yo hablo de música, pero puedo hablar también de artes visuales si quieren, y de teatro si quieren, que está disponible en esos handbooks. Y nosotros en el mundo hispanoparlante, no en España, no México, porque México está usándolo, pero todos nosotros nos estamos dedicando a discutir que los monopolios y los no sé qué y todo lo demás, pero a todo lo que hay en esos handbooks, que son variopintos, porque en el que tiene versión en español que presentamos en la academia el año pasado, en el mes de noviembre, hay autores desde el mundo persa, pasando por el mundo irlandés, siguiendo con el mundo canadiense, 2 países de América Latina. Decía, hay 26 trabajos de 26 mentalidades. Bueno, eso se está consumiendo normalmente, y Brasil también lo está consumiendo, porque como ellos tienen estudio obligatorio del inglés en cualquier grado o posgrado, tienen que leer inglés, así que no necesitan traducirlo. Esa gente está usando la información de vanguardia. Yo no digo que sea buena, yo digo que es de vanguardia, que está basada en investigación, que la gente la usa. Acá
la Universidad Nacional de las Artes se dedicó a destruir el know-how en pedagogía y didáctica que teníamos construido con docentes de arte especializados en pedagogía y didáctica, y que estábamos trabajando con los estudiantes lo más nuevo. Cuando se hizo la creación de la universidad, eliminaron el sector que estaba a cargo, insisto, de especialistas que tenían la experticia también en pedagogía y didáctica, para poner generalistas que lo mismo dan una clase de pedagogía en bioquímica que en música o que en artes visuales. No lo objeto, pero no hacen ningún aporte desde el campo específico del conocimiento. Yo simplemente quiero decir que el crecimiento de la red en el mundo latinoamericano, pero especialmente hispanoparlante, es simplemente una cuestión de supervivencia del conocimiento. Ustedes, los jóvenes, es el único camino que tienen para tratar de estar conectados con el mundo. La Argentina resolvió darle la espalda en materia de conocimiento y ha llegado a extremos que en el campo de nuestra especialidad, les puedo asegurar, asustan. No hay nada peor que un ignorante. 2 es lo que es peor, y un montón ni les digo. Y a mí me preocupa porque el nivel de ignorancia que hemos alcanzado en la cotidianeidad es por lo menos triste. Pero Alicia, no hablo, porque él habló y vos tendrás que contestar, o no, o decir. La verdad que son micrófono, querida. Son temas preocupantes, importante ponerlos en la palestra. Creo que lo principal es decir, existen estas problemáticas, y luego ver instancias de reflexión, de análisis, de debate, porque creo que es la única solución. La única solución es seguir, en el caso que me compete, que soy profesora del conservatorio y de la UNA y tengo cátedras a cargo, y trabajo con diversos profesores, también colegas. Muchos estamos compartiendo esta mirada, y bueno, seguiremos luchando y viendo qué acciones se pueden llevar adelante para encontrar algún tipo de salida ante una situación que es preocupante desde ya. Pero reitero que veo con muy buenos ojos, con mucha alegría, la formación del foro, porque necesitamos revisar lo que pasa en Latinoamérica. Eso no quita que también paralelamente veamos lo que pasa en nuestro país, comparar qué sucede entre Argentina y con lo que pasa en educación en Chile, en Uruguay, o sea, ver también lo regional. Y bueno, son acciones sumamente interesantes para realizar. Si yo tuviera que hacer una pregunta a Carlos, volviendo a su trabajo doctoral, me gustaría preguntarte, y pensando en nuestra realidad como argentinos, en los cuales es muy característico de nuestros profesores de música que se inserten tempranamente en la actividad laboral, incluso digo tempranamente cuando están estudiando en los conservatorios o en las universidades. Mi pregunta es, ¿encontraste ese tipo de caso en tu investigación y cómo lo abordaste? ¿Viste que hubieron algún tipo de diferencias comparado con los otros parámetros que habías estudiado, o los otros casos, mejor dicho?
pregunta que tú señalas apunta a identificar en esta muestra de profesores si algunos de ellos tuvieron, repito, la pregunta sí que señalaba Alicia, entonces apunta a identificar casos en los cuales hubiesen comenzado a trabajar antes de. La verdad es que no encontré esos casos. Sin embargo, no puedo decir que no existan. Es decir, en el caso de la tesis que yo elaboré, la muestra que tomé no dio cuenta de esa experiencia. Ahora, yo quisiera recordar que la muestra que yo tomé fue una muestra que pasó por varios filtros. Es decir, el rótulo profesores de música, docentes de música, desde un sentido operativo, refiere a todos los que están haciendo clase en el sistema. Para yo establecer comparación entre instituciones, periodos, etcétera, tuve que restringirla exclusivamente a aquellos que se habían titulado como profesores de música en esas instituciones. ¿Por qué señalo esto? Porque es probable que en el filtraje, ¿no?, de los casos hayan quedado afuera todos aquellos, o la gran mayoría de los que tú señalas. De hecho, la muestra correspondió a una muestra de un universo total de 3.371 profesores, de los cuales abordé en primera instancia un total de 1.160, y que al comenzar a aplicar filtros de estaba titulado o no, pertenecía a educación musical su título y no a educación general básica con especialización o a interpretación musical o composición, etcétera, se redujo drásticamente a 606, y luego al estudio de universidades chilenas dentro del periodo de tiempo se redujo a 441. Y bueno, de esos 441 yo finalmente recuperé los cuestionarios de 109, que son los que hablé. Sí. ¿Cuántos recuperaste? 109 de los 441. Fue ese el número que conseguí. Fue un cuestionario autoaplicado que yo enviaba, y entonces, después de un poco de insistencia... Un 25% de respuesta. Sí. Un poco de insistencia yo logré tener eso de vuelta. Ahora, me parece que esa realidad da cuenta de una situación tal vez un poco más dramática que solamente el hecho de compartir el rol de docente y de aprendiz a la vez. Por una parte no tiene mucho de dramático, por una parte también es una fuente de aprendizaje, pero creo que lo más dramático respecto a la muestra que yo abordé fue encontrarme con que las clases de música en muchos lugares eran realizadas por gente que no era músico, que no tenía conocimientos fundamentales de la disciplina, conocimiento profesional sino más bien un conocimiento cultural, empírico, práctico, complementario. Entonces, ahora voy a ligar esto con algo que comenzó a emerger mientras tú hablabas, y la señora Ana Lucía también. Para mí la complejidad de esto no está en que el profesor o profesora de música no sepa tocar Chopin, por ejemplo, o no sepa tocar Bach. Me parece que debiese conocerlo y en propiedad, pero creo que lo que es más complejo es que el profesor carece de unos criterios orientadores de su labor profesional que le permiten precisamente tomar decisiones como las que señalaba la doctora Ana Lucía al comienzo respecto de, bueno, qué música es la que yo incluyo o excluyo, dependiendo del contexto con el cual me relaciono. Y por otra parte, ahora lo voy a ligar con lo que tú decías de la red, ¿no? El desafío que implica y la necesidad de impulsar esto. Yo creo que va más allá de impulsar
solamente con un fin de conocimiento el desarrollo de la educación musical. Va mucho más allá de continuar batallando, ¿no?, por desarrollar la enseñanza de la música. Yo creo que es preciso, incluso en nosotros y en nuestra generación, un cambio de enfoque esencial respecto de lo que pensamos como educación musical. Ya no podemos pensar en una educación musical solo restringida a la adquisición de unas habilidades y conocimientos disciplinares, a tocar mejor, a escuchar música. Hay que pensar, creo yo, desde una reflexión de sentido, ¿no? O sea, yo escuché hace algunos días una conferencia, no fue una conferencia, fue una entrevista precisamente de la doctora Beatriz Balián, donde ella hacía mención de 3 elementos claves, ¿no?, a los cuales tenía que apuntar la educación, y que me parece que son claramente visibles en este cambio de enfoque que yo señalo, ¿no? La necesidad de que la educación se plantee una conciencia presente y futura, de que dentro de este cambio se plantee también como temática central el desarrollo humano y la sustentabilidad, y que dentro de eso como elementos claves, como resortes claves, el desarrollo de la creatividad y la innovación. Si yo pongo eso en el campo de la educación musical, no estoy pensando necesariamente en que la creatividad va a referir a la composición musical, o a la innovación, a la utilización de instrumentos musicales con materiales no convencionales. Me parece que tenemos que buscar en esta sistematización que tú propones, Alicia, tenemos que procurar que nosotros, y los docentes y los estudiantes, se planteen una reflexión de sentido respecto a la educación musical hoy en día y al arte. ¿Por qué enseñamos arte? Una reflexión que no se agota y que debiese estar siempre presente, porque los también van cambiando y las sociedades cambian, y por muy latinoamericanos que seamos y tengamos similaridades, también tenemos diferencias, y las atribuciones de sentido van a tener que ir en función de esa manera en que se plantea las necesidades de esta sociedad que estamos en permanente construcción. Entonces, eso, y de paso aprovecho de tomar también una hebra de lo que tú señalabas, ¿no? O sea, tú decías, es muy importante fortalecer la sistematización, ¿no? Y yo pienso que efectivamente, si yo lo ligo con lo que exponía antes, o con un ámbito de lo que intenté exponer, ¿no?, antes, la sistematización de las historias personales, es decir, la reflexión de la propia trayectoria y los sentidos que fueron siendo adquiridos, me parece que le aportan también una doble contribución: la conciencia de esta búsqueda, y a la vez el desarrollo de unas herramientas que lo van a ir vinculando, o que nos van a ir vinculando a esta producción de conocimiento. Yo tengo alguna preguntita, sí. Beatriz. Sí. Bueno, una de las preguntas que yo, ante todo, bueno, quiero felicitarlos. La verdad que, como muy bien dice Carlos, Alicia puso sobre la mesa aquello que a veces no queremos ver, y Carlos, realmente muy interesante tu trabajo, ¿no? Muchas gracias. Una de las preguntas ya la contestaste, que era la cantidad de casos con las que habías trabajado, ¿no? A mí me pareció muy interesante este tema de el diseño del trabajo, ¿no? Esos contextos de origen, Sí. son muy bien, e incluso estos pasos que eran los sujetos, las instituciones y los campos. Es como yo me anticipé, es decir, este modelo de trabajo puede ser aplicado a otras disciplinas. Muy bien. Es decir, este modelo puede ser muy bien aplicado a las
ciencias, que la educación de ciencias, que están ahí siempre peleando, ¿no?, a las ciencias sociales. Es decir, esto realmente es un buen esquema. Te quería preguntar cómo surgió este esquema. ¿En qué leíste? ¿Cómo, si lo habías? Porque a veces uno toma, como dice Antonio Batro, hay que saberse copiar de lo bueno. Bueno, si había salido de algún lugar interesante, ¿no? Sí. Después tengo alguna otra pregunta más. Perdón. No, sigue con eso si quieres. La estructuración de este modelo que usted señala surge desde mi paso por el doctorado y mi relación con mi tutor de tesis. Una persona que me aportó unos lentes fundamentales para poder traer al lenguaje algunas intuiciones y abrir y organizar y estructurar un sinnúmero de certezas, ¿no?, y que aportaron para ir constituyendo esto. Mi orientador de tesis es, mejor dicho, un sociólogo que trabaja en educación desde hace mucho tiempo y que maneja muy bien la teoría de Bourdieu y de Basil Bernstein, en particular de Bernstein, por haber sido orientado por él en su tesis doctoral. Y surge también, como decía, desde un cuestionamiento. Yo no sé si tengo espacio para contar una anécdota personal con respecto a mi tesis. Le pido disculpas a la moderadora, ¿no? Pero me parece que es ilustrativa, porque lo voy a plantear en un sentido un poco coloquial, ¿no? En mi trabajo de tesis yo había pensado primero en desarrollar una investigación de tipo histórica, ¿no? Sin embargo, había algo que estaba en pugna entre lo que yo estaba produciendo y mis inquietudes, ¿no? Y había una pugna que era soterrada, que no era explícita, ¿no? Y que de pronto hace crisis en un momento en el cual mi tutor de tesis, el profesor Christian Cox, me dice: bueno, pero ¿cuál es la pregunta que te quema el pecho? O sea, ¿qué es lo que tienes acá y que no estás pudiendo hacer? Y bueno, y ahí yo planteo, bueno, ¿por qué enseñamos la música que enseñamos? O sea, ¿por qué, si nosotros como profesores de música, yo originalmente mi primera formación es de profesor de música, con una carrera de pregrado de 5 años en una universidad, pensando en el nivel secundario de especialización? ¿Por qué si yo ahí estudié Haydn, Vivaldi, Mozart, Bach, Bartók, Stravinsky, etcétera? Las herramientas que yo tengo para hacer clases son finalmente aquellas que provienen de mi experiencia anterior como músico, ¿no? Lo pongo en mí, pero en realidad era una edición. Bueno, entonces, desde esa relación con mi tutor, desde esa pregunta esclarecedora, es que se empieza a armar este modelo, el cual ya trae como background la consideración de la historia como un elemento sustantivo, ¿no?, en la configuración, y luego esta reflexión sobre sí mismo, ¿no? O sea, sobre, bueno, finalmente parece que tengo un problema de historia, es decir, es un problema sí, son los repertorios musicales, pero es un problema de historia en el centro, al final, porque hablo de mi historia, que además de ser mi historia es una historia colectiva, y que en otras capas aparece también siendo evidenciada en otras formas de colectivización, como es la configuración de las instituciones y sus relaciones con el afuera y el adentro, y lo que sucede arriba y lo que sucede más arriba. Bien. Bueno, bueno, faltaba más. No, tomaste el periodo entre 1969 y 2010. Sí. Es un periodo que no solo grande, es un periodo difícil en Chile, ¿no? Sí. Muy difícil, y precisamente
ahí hay como varios aspectos. Uno es el de fuentes. Las fuentes estaban todas, había cosas. ¿Me explico? Totalmente. Y es como lo que señalaba Alicia también. ¿Viste? Los historiadores tienen una cosa muy interesante, que estudian aquellas fuentes que consiguen, ¿no? Es decir, ¿de acuerdo? Sí. Aparece la Cancillería, abre y entonces ahí estudian eso. Entonces vos te propusiste un tiempo que yo no sé si tenías las fuentes, ¿no? Bueno, efectivamente al inicio no tenía las fuentes. Yo debo decir, con un razonamiento bastante naif, bastante ingenuo, que raya y deslinda con los bobos. O sea, yo me planteé una... Suele suceder, no te preocupes. Bueno, me siento un poco más acogido, pero claro, yo en un razonamiento bastante simple, yo me planteé tomar una muestra de profesores que pudiese dar cuenta del cambio entre instituciones y contextos, ¿no? Claro, una época difícil para mi país, pero tal vez para Latinoamérica toda, y yo diría que toda la segunda mitad del siglo XX es una mitad muy convulsa, y claro, las complejidades de esa época derivaron en elementos objetivables, concretos. Por ejemplo, hablaba de esta perspectiva, comillas, ingenua, porque mi primera intención fue estudiar, bueno, cómo evolucionaron los planes de estudio, ¿no? Y a poco andar me fui dando cuenta que no habían planes de estudio para todas las universidades en todos los periodos, ¿no? O al menos que no estaban donde debían estar. Luego, producto de ya la reconstrucción de eso, fueron cosas muy interesantes, pero estas son anécdotas que seguramente le pasa a mucha gente, eso de encontrar de pronto una esmeralda en un lugar donde uno no esperaría, en fin, bueno, pero desde eso hasta la necesidad de contrastar las fuentes que yo iba encontrando también, o sea, el poder, la generación de un set de entrevistas semiestructuradas a formadores de profesores que hubieran estado presentes en los 4 periodos, en las 4 universidades escogidas, nace desde ahí. Y perdón que lo mencione, pero una de las inconsistencias, por ejemplo, fue encontrar que en el cuestionario que yo le hacía a profesores de música que se formaron en los 80, durante los periodos más álgidos, ¿no?, del gobierno militar, y donde ya estaba aflojando el gobierno militar. Acá, claro, no, en Chile ya estaba aflojando, en los 80 ya... Perdón, voy a contextualizarlo más aún. A inicios de los 80, años 80, 81, personas que estudiaron en esa época, donde sí era más álgido, donde la represión era más fuerte, donde habían también cambios más fuertes, cambio de constitución, de modelo económico, etcétera, que un profesor me diga que me responda en el cuestionario que los repertorios que él realizaba en la cátedra de guitarra era Silvio Rodríguez y era Pablo Milanés, por ejemplo, a mí me dice, bueno, esto no puedo creerte, lo siento. No puedo creerte. Entonces, claro, yo voy a los programas y encuentro una inconsistencia, porque la inconsistencia me dice que para el año 1 y 2 el estudiante trabajará con la Escuela Razonada de la Guitarra de Emilio Pujol, con Mateo Carcassi y con una serie de textos escolásticos que son bien utilizados, Abel Carlevaro, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Y claro, empiezo a ver que esa inconsistencia desde esta nueva fuente que se introduce, que es la de los formadores profesores, me hace ver, por ejemplo, o me hace tomar conciencia de la naturaleza, comillas, negociadora, no es naturaleza negociadora, es de la negociación interna que se produce en un docente. Exacto, como acomodamiento respecto de lo que enseña o puede enseñar. Y por otra parte, de algo que también fue muy iluminador, que fue darme cuenta, porque ya no aparece en un caso, sino que aparece en más de un tercio de los casos, inconsistencias como esta, darme cuenta que tal vez los docentes de música, cuando yo les pregunto qué repertorio realizaban
en su formación inicial docente, no están pensando en el programa de estudio, ellos están pensando en un espacio social mucho más amplio que el de transmisión dirigida. Usted me preguntó así y yo respondí así, sí, doctora. Discúlpeme porque... No, acá nosotros tenemos un académico que siempre habla del misterio del aula, ¿no? Diciendo que de repente ahí en el aula, sí, es el misterio del aula, tal cual. ¿Sí? El profesor ahí frente a la circunstancia concreta es como que decide y hay que ver en base a qué decide, ese repertorio original, ¿no es cierto? Sí. Que pesa en su vida o algunas otras cosas. Sí. Ya puedo seguir. Gracias por las preguntas, Beatriz. Antes de que sigan, yo dije que la defensa de la tesis de Carlos fue una de las más sólidas que presencié recientemente. Yo presencio bastantes defensas de tesis de maestría y de doctorado en artes o en educación, no solo en música, también en comunicación. Cuando Beatriz le hizo una pregunta muy importante, la respuesta fue mi director de tesis. Es decir, el director de tesis, y algunos colegas acá saben de qué estoy hablando, no es la persona que puede tener, según reglamento, hasta 5 doctorandos al mismo tiempo autorizados y que de repente los recibe quizás de vez en cuando y les lee o demora meses en leer un borrador sin hacerle devoluciones. Eso es mucho de la realidad que tenemos acá. Así como yo he tenido colegas que tenían 2 dedicaciones exclusivas, una en la Universidad Nacional de Rosario y otra en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Yo quiero que alguien me lo explique eso. 2 dedicaciones exclusivas. Acá hemos bajado la seriedad de trabajo. Y en el mundo del arte, como los doctorados son razonablemente recientes, antes, para doctorarse en arte, como no había doctorados especializados, se hacía un doctorado en filosofía. Vicente Fatón está muy bien, Jorge Oscar Pickenheim o Mario García Acevedo, 2 notables doctores argentinos y notables músicos y notables compositores, pero tenían un doctorado en filosofía porque era el único doctorado posible para tratar de encontrar algún... Ahora no, porque está en mi mismo doctorado, es doctorado en Humanidades por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, norma de 1992. Claro, pero mi directora de tesis, Paula Suárez Urtubey, leyó varias veces mis borradores y yo tuve varias reuniones con ella, y eso que yo ya era una grandecita que tenía más de un libro publicado. Pero los jóvenes hoy se quejan de que sus directores de tesis no los reciben, no les devuelven los borradores corregidos. Director de tesis es vital, porque entre otras cosas es la persona que transmite un know-how, porque el doctorando va a dirigir tesis. Y a dirigir se aprende siendo dirigido. Entonces, me pareció importante insistir sobre este tema del método y la investigación, por eso Lucas preparó las últimas 4 jornadas para poner allí, porque la academia está insistiendo en el tema de la investigación en arte. Estamos insistiendo en la transdisciplinariedad, estamos insistiendo en discutir, estamos insistiendo... Sí, pero voy a hacer, y termino, una confesión. ¿Ustedes se dieron cuenta que acá no hay estudiantes universitarios hoy?
¿dónde están los estudiantes de las cátedras de metodología de la investigación de nuestros doctorados, de nuestras maestrías? Les puedo garantizar que esta jornada fue anunciada, no solamente que la academia tiene un correo electrónico impresionante, sino que hasta la Asociación Argentina de Musicología reprodujo íntegramente la convocatoria de hoy en uno de sus comentarios habituales. O sea, y eso va a todo el mundo. ¿Dónde están? Entonces, yo les digo, me importa la red, pero la red me importa si la van a usar. Porque si no se va a usar, porque es un trabajo, es como ustedes saben cuántas veces me encuentro con supuestos investigadores o gente en formación. Le digo, porque en la academia, en la página web, está colgada la investigación sobre identidad, regional, que hicimos a partir de los contenidos de la ley 2495. Tenemos 15 de las 24 jurisdicciones levantadas, volcadas en cuadro de doble entrada. Lo hemos presentado en el Uruguay, está publicado, lo ubican en un montón de lugares. Sí, pero acá no se usa. Entonces, yo quisiera preguntar si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, yo primero quiero agradecerles a los dos. Yo pensé que ustedes dos le iban a traer muy buen humor a Lucía, que al comienzo sucedió, pero después realmente se infiltró su espíritu crítico, que es lo que hace crecer seguramente. Tengo una pregunta corta para la licenciada Alicia Vitubé. Tiene acento. De Q. Sobre por qué no se utiliza en educación la investigación. A mí se me ocurre una rápida respuesta, que puede ser por el lenguaje. Muchas veces la gente que está en educación encuentra los resultados de las investigaciones difíciles de usar, con lo cual creo que perdón, si no, por favor. Hay que proponer seminarios, encuentros. Creo que ese es el vehículo, que sea una cosa simple, que se vea el efecto que moviliza, dinamiza la acción educativa, porque en realidad los educadores están sedientos de novedades, porque como hacemos un trabajo bastante rutinario, todo lo nuevo nos refresca y activa los otros contenidos y los pone en un contexto que me parece que a nosotros también nos resulta más provechoso. Así que creo que es una cuestión de transmisión. No es una pregunta, sino una sugerencia. Y en cambio al doctor Poblete Lagos le quería hacer un poco, ya la contestó, pero iba a decir, en el fondo el estudio histórico es ver qué han hecho, qué hacen y qué tenemos que hacer. Y el acento de mi pregunta era alrededor de qué se arma lo que tenemos que hacer, lo que se ha hecho, el repertorio que ha influido en ellos y que ellos tienden a repetir quizás hoy en el aula, a la luz de qué decimos, o dicen ustedes que están en ese ámbito, con la elección de un repertorio que aparentemente no da solo competencia, sino que también confiere identidad o problematiza alrededor de la identidad. Quiero saber cuál es el punto de apoyo. Aclaro que vengo de la filosofía, así que simplemente por ese lado palpita. Yo creo que, en mi humilde opinión, Ana Lucía ya refirió un poco a ese centro que tú preguntas. Perdón que la tuteé también. Faltaba más. Finalmente, no es el repertorio en sí mismo, no, ni una práctica en sí misma la que va a decidir qué es aquello que autogenerativamente se realice, se escoja, sino más bien es la relación con ese contexto que tienes, ¿no? Contexto que puede ser un grupo de niños, contexto que puede ser un espacio geográfico, social determinado. Cuando decía que Ana Lucía lo había planteado, la doctora Ana Lucía, perdón, es precisamente porque, recordando lo que señalaba la crítica, ¿no? Respecto a
a qué es lo que estamos enseñando, tal vez el único principio que podemos introducir como un elemento unificador es la educación debe abrir espacios para aquello que no tiene en ese contexto, ¿no? Al menos, o sea, yo creo que debe ser así en todo, pero tratando de reducirlo a esto, ¿no? Un profesor, por tanto, debiese primero procurar escoger sus repertorios en función de un sentido relacional con ese grupo o contexto en el cual se está desempeñando. Segundo, para realizar eso debe poseer una base profesional sólida, una base de conocimiento profesional distintiva. No es la base del conocimiento del músico, ¿no? El músico y sus prácticas probablemente van a traer al aula aquellos conocimientos, aquellas prácticas que usualmente trabaja. Aquí necesitamos una base mayor que le aporta justamente esos criterios para decidir, ¿no? Y donde esos criterios que indican que, bueno, en la Villa Crespo, por ejemplo, necesitamos no tal vez escuchar más música popular necesariamente, sino necesitamos abrir a ciertos espacios de música docta donde sea transferido de una manera tal que pueda ser comprendido e integrado para un aprendizaje sustantivo, tampoco para la acumulación de unos conocimientos, ¿no? Yo creo que la respuesta está, como decía lo que decía la doctora Frega, y en el dominio de esa capacidad, ese criterio, ¿no? O digámoslo así, supracriterio, no sé cómo llamar, pero que para mí está anclado en una base de conocimiento profesional docente específico. No sé si apunté. Como en uno de los cuadros se veía, había una punta muy para arriba, pero no pude fijarme bien qué año era, que decía música docta, popular y folclórica, como si en un momento determinado se hubiese disparado los tres aspectos. Sí, yo me parecía como se diría un cuadrilátero, pero que tenía una punta arriba muy notoria con esos tres calificativos. Sí, bueno, yo no quise entrar en esos cuadros, ¿no? Pasé muy rápido porque en verdad quería hablar del método y no del contenido, pero ya que lo menciona, lo que estaba planteado en esos cuadros era cómo fueron cambiando los repertorios de formación de profesores en los distintos periodos, pero ahora repertorio entendido como patrones, es decir, de todo lo que me dijeron ellos, yo voy estableciendo unos patrones sobre tres géneros básicos: docto, popular y folclórico. Muy, muy amplio, pero al menos con la generalidad mínima para poder diferenciar, comillas, continentes de conocimiento diferente. Y lo que se veía, puedo hacer una referencia mnemotécnica general, ¿no? Es que hay repertorios y patrones de repertorio que son afectados por los contextos históricos, ¿no? Pareciera ser de perogrullo, pero es como cuando yo digo, bueno, por ejemplo, esta es buena, por ejemplo, entre los años 60 o 69 y el inicio de los años 80 predominan primero repertorios con categorías puras, digámoslo así, es decir, música docta, música folclórica y en mucho menor grado música popular al interior de las universidades. Después de los años 80 las categorías puras se fusionan exactamente y se constituyen patrones de categorías mixtas. Ahora, una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es que dentro de esas categorías mixtas hay periodos en los cuales, o subperiodos en los cuales algunas pasan por sobre otras. La combinación docto folclórico, por ejemplo, el patrón docto folclórico es característico de la música de los años 80, ¿no? De los repertorios musicales de formación del profesorado de los años 80. Muy en sintonía con las ideas del contexto de fortalecimiento de una identidad nacional en función de unos principios unificadores y organizadores de la sociedad, y que se pierden desde los 90 en adelante. Desde los 90 en adelante ese patrón decae y lo que emerge con fuerza es un patrón que, contemplando también docto folclórico, tiene un fuerte continente popular,
dentro de la formación docente. Muy interesante. Así más o menos, ¿no? Muy interesante. Una Muy pequeña interesante. alusión.